Esta ponencia yo la estructuré de la siguiente manera: introducción, fenómenos reales, tareas de simulación y construcción y reflexiones finales. En cuanto a la introducción, al comenzar esta mi segunda experiencia en el club, la Unidad Educativa Leonardo Fernández, la misma institución, ya llevaba un año albergando al Club de Gebra. Y en dicho club, este año participaron estudiantes de primer año, cuarto año y quinto año, los cuales nos reuníamos 2 veces por semana para emprender los proyectos de simulación. En esas sesiones de trabajo que teníamos, cada estudiante que participó decidió hacer un simulador, por lo cual en ese entonces el grupo tenía 6 proyectos de simulación que estaban funcionando. En mi caso, yo decidí realizar un simulador, pero en la vista gráfica 3D. Ese simulador que yo quise, o ese fenómeno que quise simular, fue el bloque de un motor V6. Y ahora, la forma en que yo decidí, simular este motor, como lo que pudieron estar anteriormente en la conferencia, yo les dije que yo había visto, era como un documental donde yo pude apreciar cómo era ese motor. Y en ese documental yo lo estaba viendo era en una perspectiva 3D. Y en ese momento yo lo vi, yo vi que se veía así todo, me gustó en ese momento y decidí construirlo. Por eso fue que decidí hacer este motor, porque me llamó mucho la atención. Ahora, el objetivo de mi ponencia es dar a conocer cómo es el funcionamiento del bloque de un motor V6 y también cómo se puede construir en la vista 3D del GeoGebra. En cuanto al fenómeno real, como ya saben, es un motor V6. Y ahí pueden apreciar la imagen de referencia en la cual yo me basé para construir mi simulador. Este motor es un dispositivo de combustión, el cual posee 6 cilindros. Estos cilindros están en 2 filas o columnas de 3 y que convergen en un mismo cigüeñal. Este motor posee, o mejor dicho, la parte que yo decidí simular del motor, la cual fue el bloque, posee 3 partes móviles, las cuales son el cigüeñal, la biela y el pistón. En cuanto a las tareas de simulación, yo les vengo a presentar, por cuestiones de tiempo, solamente la primera, la cual fue elaborar la primera sección del cigüeñal con GeoGebra. Ahí pueden observar un boceto que yo elaboré para poder identificar sobre él las figuras geométricas, las cuales identifiqué un tridecaedro y un cilindro. Derivado de este boceto, yo pude obtener 3 tareas de construcción. Y la primera fue construir un cilindro a partir del centro de una de sus bases. Una cuestión de este cilindro es que solo posee forma. Y para comenzar la construcción de este cilindro,
yo vi en GeoGebra que me daba la herramienta de cilindro, pero pedía dos cosas, que eran 2 puntos y un radio. Entonces, para poder encontrar yo los 2 puntos que me pedían, yo coloqué un punto libre en la intersección de los 3 ejes en la vista gráfica, el cual fue el punto A. Luego realicé una circunferencia, la cual la herramienta de circunferencia me pedía una dirección, el radio y un centro. Entonces yo usé como centro el punto A. La dirección la tomé del eje Z, el cual es el azul que pueden observar ahí. Y el radio lo asocié a un deslizador que denominé medida base. Esta circunferencia la intersecté luego con el eje X, el cual es el eje rojo, y obtuve el punto B, como lo pueden observar allá. Luego ya tenía el primer objeto que me pedía el cilindro, lo cual eran los 2 puntos. Y utilicé la herramienta de seleccionar el punto A y el punto B, pero me pedía un radio. Y ese radio fue medida base entre 2. El radio fue medida base porque ese radio fue asociado al deslizador medida base. Siguiendo, la segunda tarea de construcción fue construir un tridecaedro a partir de un punto exterior. Este tridecaedro posee una característica que posee forma y movimiento. Y primero yo decidí simular el movimiento. Para simular el movimiento, primero yo debía garantizar que una parte de esa forma se moviera, la cual yo decidí utilizar fue una recta, la cual es la recta que yo coloqué en el punto B, que es paralela al eje Y, que es el eje verde. Y esta recta, seguidamente yo iba a aplicar la herramienta de rotación, la cual esta herramienta pide objeto a rotar, eje de rotación y ángulo. En ese momento ya yo obtenía el objeto a rotar, el cual era la recta F, y el eje de rotación ya también yo lo tenía, que era el eje X, pero a mí me faltaba el ángulo. Entonces en ese momento yo pensé cómo conseguirlo. Entonces conversando y pensando en eso con mi promotor, nos pudimos a pensar, ¿será que la física nos podrá ayudar? Y obtuvimos la respuesta que la respuesta estaba en la velocidad angular, ya que el motor, el fenómeno en realidad posee revoluciones por minuto. Esa era la respuesta que yo necesitaba para poder obtener el ángulo de rotación. Y entonces empecé a construir el ángulo, que fue con el valor de omega, el cual dice que el ángulo es igual al tiempo, pero yo no necesitaba omega. El omega era la velocidad angular. Yo no necesitaba la velocidad angular, sino que necesitaba el ángulo, el cual era θ. Y para despejar θ nos quedaba θ es igual a omega por t. Entonces en ese momento ya yo tenía cuál era el ángulo. Entonces pude obtener la siguiente fórmula, tratando de sacar la que nos diera el ángulo, que fue
igual a 2pi por omega más por tiempo entre 60, la cual es una fórmula física que yo inserté en la barra de entrada de álgebra y me produjo el ángulo θ, el cual fue el ángulo que yo utilicé para poder aplicarle la rotación a la recta F y me generó la recta F', como lo pueden observar ahí. Ahora yo necesitaba entender era la forma de la figura. Para comenzar, yo realicé una circunferencia paralela al eje X con centro en el punto B y con un radio de 1.6 medida base, la cual me generó la recta E, la circunferencia E. Esta circunferencia yo la intersecté con la recta F' y me generó el punto C, que es este que pueden observar acá, el cual yo necesitaba otros puntos más a cierto ángulo de ese. Entonces, para poder encontrar esos puntos, yo utilicé un comando que yo podía insertar en el álgebra, el cual me podía dar una secuencia de los puntos que me faltaban. Y esa secuencia que utilicé fue secuencia rotar el punto C con 30 grados de incremento y que empezara desde 30 grados desde el primero, o sea, que comenzara de aquí y diera 160 grados para lograr toda la secuencia de puntos que yo necesitaba. Siguiendo, realicé una circunferencia que también fue paralela al eje X y con centro en el punto B, la cual de radio le puse medida base entre 1.3. Esta circunferencia es la circunferencia H, esta que pueden observar, la cual intersecté con la recta F' y me generó los puntos D y E. Y luego, en estos puntos, yo coloqué otra recta paralela al eje X que pasara por el punto D y otra que pasara por el punto E. Y nos dio como lo pueden observar acá. Luego, esa recta que yo acababa de crear era para poder aplicar una rotación para poder conseguir la recta que en realidad yo quería obtener. Y entonces roté la recta F', la roté 99 grados con respecto a la recta que ya yo había creado y me generó esta recta que pueden observar acá. Asimismo hice otra vez, roté la recta F', pero en este caso con respecto a la otra recta que estaba al otro lado y encontré la otra recta que pueden observar. Estas rectas me ayudaron a conseguir los puntos restantes que me faltaban para poder construir una de las caras del polígono que yo estaba construyendo, que era el decaedro. Luego de que ya yo tenía el punto D, el punto E, el punto F y el punto G, yo necesitaba unirlos en un conjunto para poder manipular bien y construir el polígono que yo necesitaba. Y ese conjunto se llamó lista 2. Luego uní la lista 1, la cual es la secuencia de puntos, y la lista 2, que es el conjunto de puntos que ven acá. Los uní esas dos listas en un conjunto para poder construir el polígono que yo necesitaba. Luego, en la barra de entrada del álgebra,
utilicé otro comando que me da GeoGebra, que es el comando de polígono y lista de puntos. En este caso, yo coloqué fue polígono lista 3. La lista 3 ya tenía incluidos todos los puntos de todos los vértices del polígono que yo necesitaba construir. Y al insertar ese comando me dio las figuras que pueden observar allá. Seguido yo necesitaba construir las otras 12 caras del polígono. Y para eso yo necesitaba primero una cara idéntica a la que ya yo tenía. Y entonces yo decidí utilizar la traslación para poder conseguir la otra cara. Primero realicé una circunferencia paralela al eje Z con un radio de medida base entre 2, que estuviera con el centro en el punto B. Luego la intersecté con el eje X y me generó el punto H. Luego, cuando yo tenía ese punto H, tracé un vértice, un vector que fuera del punto B al punto H. Con esto ya yo podía hacer la traslación, ya que en la traslación me pedía el vector y el objeto. Ya yo tenía el objeto y ya tenía el vector. Así que apliqué la traslación al polígono 1, el cual era una de las caras del tridecaedro, y así obtuve el polígono 2, el polígono 1', el polígono 1', que fue la otra cara del tridecaedro. Luego, para finalizar y construir las 11 caras restantes al polígono, yo utilicé otro comando del GeoGebra, el cual me incluía un elemento de cada lista, o sea, un vértice de cada lista, y construía un polígono. Luego ese polígono creaba una secuencia y lo multiplicaba, o sea, seguía llenando los espacios. Aquí en la parte posterior pueden ver cuál fue la secuencia que yo utilicé. Luego de insertar esta misma secuencia en la barra de entrada del GeoGebra, pude obtener lo que pueden observar, que es el tridecaedro completamente construido. Luego, la tercera tarea de construcción fue construir un tridecaedro a partir de un punto exterior, muy similar a la que ya habíamos hecho. Pero esta solo tenía que construir la forma, porque el movimiento ya lo tenía. Y para poder construir esa forma, primero pensé en qué herramienta me podía ayudar a construir ese otro polígono completamente. Y enseguida vi que estaba la simetría. Y entonces, para crear la simetría me pedía un plano. Entonces, para construir ese plano, yo hice una circunferencia con centro en A, y luego la intersecté con el eje X y me dio el punto Y. En ese punto yo realicé un plano, como lo puedo observar acá, perpendicular al eje X. Luego, con ese plano yo le apliqué la simetría al primer tridecaedro que ya yo había construido, y como pueden ver, enseguida aparece el otro idénticamente igual al que ya yo tenía. Luego de todas estas construcciones que yo pude realizar en la GeoGebra, yo me di cuenta de algo que a mí me había dejado pensando, que era el GeoGebra es más divertido que una clase de matemática, ya que hay más interacción, hay más dinámica y hay más, como que uno aprende más en ese momento. El GeoGebra cambió mi forma de ver la matemática, porque yo al principio la veía como una asignatura que tenía que pasarla para seguir estudiando, pero ahora la veo como algo más cotidiano, más de la vida normal, así más normal para uno. Luego yo me puse a pensar que el GeoGebra en 3D amplió mi conocimiento, porque trabajando en
herramientas, más factores que amplían nuestro conocimiento. Aprendí también a reconocer las formas y figuras de los objetos cotidianos. Por ejemplo, nosotros aquí pensamos, estamos en un salón, pero si lo podemos ver, este piso es cuadrado, tiene más objetos geométricos en él, y así uno ve como toda la simetría está alrededor de uno. Y para finalizar, también les invito a todos los estudiantes que están aquí que motiven a sus compañeros a que se integren, y a los profesores también que motiven a los estudiantes a que quieran participar en estos clubes. Ya por último, para finalizar, cerrando en serio, aquí les muestro el aspecto final de mi simulador. Como pueden ver, yo sí lo terminé completamente y quedó parecido a lo que ustedes pudieron observar al principio.